pero vamos a insistir, y en esto sí quiero pues que tomemos atenta nota, en los análisis que hemos recogido aquí el día de hoy en esta audiencia. Primero, esta reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque es inconstitucional, es ilegal. Insistir en que esa ilegalidad nos lleva inmediatamente a iniciar las acciones penales y disciplinarias, en principio contra el ministro Alberto Carrasquilla, quien ha firmado en condición de autor el proyecto de reforma tributaria, pero también estaremos haciéndole seguimiento con un grupo de abogados penalistas y expertos también en derecho disciplinario para revisar la conducta de los congresistas que avancen también en la aprobación de esta reforma, entendiendo que los congresistas también estamos obligados a respetar la Constitución y las leyes, y como se ha expresado aquí puntualmente, hay tratados internacionales como también la Constitución política que prohíben generar este tipo de violación a los derechos humanos de los pensionados, de los jubilados y de los trabajadores. También hemos propuesto, para terminar, y es muy importante tenerlo en cuenta, que dineros hay en el país, hay recursos. O sea, este es un país que, si bien es cierto, no tiene una justicia tributaria, que si bien es cierto, este es un país que no hay igualdad, es un país absolutamente desigual, por ello somos el país de los países más desiguales del mundo, por ello, por ende, también hemos sido calificados inclusive por la misma OCDE, donde los trabajadores menos ingresos tienen, donde los trabajadores son peor remunerados es en el país, pero también hemos tenido evaluaciones que demuestran que este país, en su gobierno y el mismo Estado, comprometen al año en corrupción más de 50 billones que podrían ser útiles en este momento, o que podrían no, que son útiles en este momento para atender esta crisis social que vive el país, porque de hecho se requiere una renta básica, de hecho se requieren recursos para los sectores más pobres del país que hoy no tienen, pero esos recursos no pueden salir definitivamente de la clase media, no pueden salir tampoco de los pensionados, esos recursos no pueden salir tampoco de los trabajadores, esos recursos están donde están, ¿sí? Donde están en el sector financiero, que no paga los impuestos que tienen que pagar. Por eso hemos dicho que el sector financiero tiene que pagar impuestos a sus utilidades. Por eso hemos dicho también que en Colombia los 50 billones de pesos que se pierden en corrupción tienen que, pues definitivamente, detenerse ese desangre que tiene nuestro país, esos 50 billones, ir a ayudar a resolver esta crisis que tiene el país. Las exenciones que superan los 50 billones de pesos, esas exenciones tienen que desmontarse también, y esos recursos que vuelven nuevamente a la hacienda pública deben ir a atender a los más pobres y a los más débiles y a soportar esta crisis. Hemos dicho también que hay que generar impuestos a los altos patrimonios que hay en Colombia, a los patrimonios de más de 5.000 millones deben ser gravados de manera urgente, pero también hemos dicho que hay unos contratos en Colombia que les llaman contratos de estabilidad jurídica, que tienen grandes transnacionales y que no permiten ingresos cercanos a los 18 billones de pesos, tienen que ser revisados y esos recursos traerlos acá. Pero también hemos dicho, y perdónenme que esté rayando tanto estos elementos o estas propuestas, que hay que revisar los tratados de libre comercio. Una vez revisados los tratados de libre comercio, pues obviamente eso nos permitiría fortalecer la producción nacional, nos permitiría mejorar nuestra industria nacional, mejorar el comercio, y además de ello nos permitiría fortalecer el agro. Nosotros no olvidemos que Colombia importaba hace 20 años 500 millones de toneladas de alimentos, hoy estamos importando más de 16 millones de toneladas de alimentos. Eso no solamente destruye el campo, destruye a nuestros campesinos, sino que definitivamente pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Hemos dicho también que es urgente modificar el perfil de la deuda en el país. O sea, la deuda externa que hoy ahorca las finanzas públicas es una deuda que hay que revisar, y hay que hacer un nuevo replanteamiento en plazos que permita entonces generar recursos nuevos para atender esta crisis social que se presenta en el país. Y naturalmente hay que revisar pues la situación de las reformas laborales que se han hecho, que han afectado a los trabajadores. Entonces vuelvo y reitero, recursos hay, plata hay, pero la plata no está en los derechos de los más débiles, la plata no está en la clase media. ¿Sí? Los recursos para atender esta crisis no están en los trabajadores, no están en los pensionados. Los recursos están en los
protegidos que históricamente han tenido estos gobiernos. Aquí han existido unos protegidos como es el sector financiero, ¿sí? Y esos grandes patrimonios y esos grandes poderes económicos que le han hecho tanto daño a la democracia, que le han hecho tanto daño, ¿cierto?, a nuestra gente y a nuestro pueblo. Entonces creemos entonces que necesitamos avanzar en estos propósitos, pero también debo confirmar la decisión también que hemos tomado acá y que yo la acompaño como citante a esta audiencia pública, y es que hay que salir a protestar de manera pacífica en este país. O sea, el 28 de abril hay una gran convocatoria al pueblo colombiano de salir a protestar contra esta reforma, contra este proyecto de reforma tributaria que golpea a los colombianos y a las colombianas, y el llamado es a eso, salir de manera pacífica, con su tapabocas, con distanciamiento, y expresarse los que no puedan salir desde sus apartamentos, desde sus casas, desde las calles, de donde se pueda, salir a protestar, sacar nuevamente la cacerola y salir a defender los derechos del pueblo. La verdad, esta es una reforma tributaria miserable, inhumana, que se aprovecha pues de la bondad de nuestro pueblo colombiano, que no podemos permitir pues que pase, y que obviamente nosotros estamos pues porque haya en nuestro país un derecho a la igualdad y un derecho a vivir con dignidad en este país y en este territorio, naturalmente desde el Estado como garante de esos derechos. De esta manera entonces clausuro esta audiencia pública,